hoy, bueno, queríamos hablar un poquito acerca del compostaje porque es algo que venimos escuchando, una palabra que está sonando y fuerte. Y hay mucha gente que ya se anima a hacer compostaje. Me gustaría, Carolina, que nos expliques por dónde arrancamos, qué hacemos, cómo es hacer un compost. Es muy fácil, ¿Sí? es muy entretenido y no es fácil de soltar. Ah, bien, bien. Entonces está bueno eso porque arrancamos y no lo dejamos a la mitad. No lo dejamos, Bien. no. Y aparte es saludable para el medio, es saludable para nosotros porque estás aprendiendo algo nuevo y está fantástico aprender. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ¿Cómo comenzamos? Podés comenzar buscando dónde hacerlo, un espacio, y también separando en origen. Bien. Recién dijimos cómo hacer para separar, que es en la cocina, en la mesada de tu casa, en la preparación de alimentos. Ahí es donde comienzas a separar el orgánico, que lo nombramos recién, que es lo que me va a servir. Después me voy al lugar donde lo voy a hacer, el lugar físico. bien. Puede ser un cajón de manzana, puede ser un tacho de plástico, puede ser en el suelo. Hay algunas composteras, son las que se llaman, un poco más chetas, más elaboradas, pero todo es válido. Bien. Así como hay muchos lugares, muchas composteras, hay métodos de compostar. Así que son todos válidos. Yo voy a contar cuál es el que adopté y el que me parece más fácil. Agarramos la compostera, un cajón de manzanas, por ejemplo, un cajón de verduras, el de la verdulería común. Sí. Tenés que hacer un suelo de residuo seco. Bien. Ese residuo seco es orgánico seco. Bien, ¿qué ponemos ahí? Hojas secas. Hojas. Bien. Hojas secas, ramitas. Que ahora tenemos muchas. Ahora hay Podemos muchas. aprovechar para empezar. Y aparte las podés juntar, las pones en una bolsa que no les entre agua y te pueden servir hasta lo que... Bien, hasta para que las seguir. agotes. Bien. Claro. Hojas secas, papel, el típico sobre papel madera, todo eso me sirve, la servilleta de papel tisú, siempre que no esté con residuo de aceite, por ejemplo. Claro. Comienzo con ese suelo, le tiro el orgánico húmedo, que es el que estuve juntando. Que pues habíamos dicho yerba, café, todo ese tipo de cosas. Todo eso. Bien. Lo termino con seco de nuevo. Bien. Hago un sándwich seco, húmedo, seco. Bien. Cuando lo vuelvo a llenar, cuando se me llenó el depósito en la mesada, Vuelvo a lo poner. vuelvo a poner, húmedo, seco, termino ahí. Seco. Siempre es así. Siempre seguimos Siempre esos es así. pasos. Hay un porqué. Tiene que tener un nivel de carbono y nitrógeno, que es lo que está... el mundo está compuesto de carbono y nitrógeno. El carbono me lo va a aportar la parte seca, que son los marrones, es fácil de identificarlo. Bien. Y el nitrógeno me lo va a aportar la parte húmeda, verde. Bien. ¿Sí? A esto tenés que agregarle el agua, que es vital, que sería el riego, un riego sumamente medido, Bien. ¿Cada cuánto hay que regarlo? una vez a la semana. Ah, es poca agua la que Es lleva. poco, o sea, es Bien. medido. Bien. Tiene que tener agua, porque es vital. Exacto. Y el aire, ¿sí? Bien. Tiene que estar aireado. Porque ahí se genera es un mundo paralelo, es el mundo de los microorganismos, quienes son los que van a trabajar para transformar eso que fue un alimento en un alimento para mí, ahora va a ser un alimento para el suelo, Para la tierra. para la Claro. tierra, de la cual va a seguir generando alimento, que es de nuevo la verdura que nosotros vamos a consumir. Se cierra el círculo, que es lo que debe ser, es el proceso biológico. Por eso te digo que una vez que comenzás, no lo largas porque es muy lindo, aprendés, valorás y lo podés transportar, se lo transmitís al otro, es muy fácil hacerlo. Se puede también sumar lombrices. Ah, bien, bien, bien. Esto es la diversidad del tipo de compostaje que hay. Hay técnicas, hay un momento en el cual aplicar las lombrices. De esa hay mucha información, la vamos a ir compartiendo en las redes para hacerlo de manera correcta. Así que animamos a todos a que separen los residuos húmedos de los secos. ¿Y qué hago con lo húmedo que me queda en mi casa? El orgánico, hago compostaje. Muy bien, excelente. Sí. Bueno, Juan José,
Ella hablaba de compostaje, pero también tenemos otra forma de separar residuos. Seguramente en muchos lugares tenemos cartón, tenemos papel, ¿y eso tiene un valor? Sí, bueno, nosotros al momento de plantear el DS Separa, dimos como un paso más a lo que generalmente se da y decidimos que se tenía que nombrar las tres categorías de residuo. Se tenía que visibilizar lo orgánico. Lo orgánico que en la mayoría de las campañas que generan en el país, en Argentina, no se alienta a la gente que use lo orgánico o que sea una clasificación entre orgánicos, entre reciclables y entre este 15% que no se puede hacer nada, lamentablemente. Y esto se debe a que en realidad la parte de gestión del residuo, el 50% del total de la cantidad es residuo orgánico. O sea que si yo hago un proceso que me solucione el residuo orgánico, el 50% de los residuos que genera la ciudad se van. En Dehesa son más o menos 300 toneladas por mes. Muchísimo. Es mucho. Entonces, si yo soluciono los residuos, en el caso extremo de que yo los cancele o los disminuya al 100%, yo paso de 300 a 150 toneladas. Es la mitad. De esos 150 toneladas tengo una parte que encima puedo vender, que es el 30, 40%, Bien. 35%. Ese es el proceso que nosotros tenemos que ver, porque en realidad los residuos tienen una parte ambiental que es muy importante, que es la más importante, pero tiene una parte económica también muy implícita y es la que a mí como ingeniero por ahí también me la siento y me choca cuando no lo hacemos, porque mover el residuo, juntarlo casa por casa, que se llene el camión y que se vaya al basural, se descargue, tratarlo y después enterrarlo, para que después, por ejemplo, lo orgánico se genere la descomposición dentro del enterramiento sanitario, pero que podría haberse generado en la casa. Entonces, Bien. en el caso extremo utópico que no va a pasar de que toda la gente de la ciudad haga compostaje de sus residuos orgánicos, automáticamente disminuimos los residuos a la mitad. De esa parte de los 150 toneladas que quedan mensuales, vendemos lo que podemos y queda el 10%, 15%. Disminuimos el costo del residuo, que es un costo que pagamos entre todos porque es un impuesto, es una tasa. Lo disminuimos y logramos que ese dinero, ese presupuesto que iba al tratamiento, a la recolección, a la logística del residuo y a la exposición final, pase a otra obra. Es un poco la idea de esto. Entonces decidimos fomentar realmente el compostaje con los programas, hacerle entender a la gente que es algo fácil. Para poder compostar, la gente tiene que entender que el residuo orgánico es una clasificación íntegra, le llamamos residuo orgánico, como dijo Caro. Ese residuo orgánico me lo puedes dar a mí, yo lo hago compost en el predio, o lo puedes hacer vos mismo. Pero sepáramelo del pañal. Claro. Sí, porque si está el pañal ahí, no puedo hacer nada con eso. Exactamente. Si mezclamos todo, no sirve. Si pones el pañal, ese residuo orgánico que iba a ir a la compostera nuestra, o que podía haber sido hecho el compost en su propia casa, queda totalmente anulado. Claro. Entonces, recopilando, tenemos el residuo orgánico, que es fácilmente tratable, que es el 50% del total que generamos por día. El residuo reciclable, que es aquello otro que podemos vender. El residuo recuperable, vendible, el residuo que en realidad es más un recurso. Nosotros también le dimos la vuelta a la gestión integral de residuos del que todos hablan, para llamar o que el lema del programa sea gestión inteligente de recursos. Evitar que eso llegue a ser un residuo. Es un recurso. Que pase a ser un recurso. Bien. Entonces, ese recurso lo tengo, lo identificado, desde varias aristas, porque yo, por ejemplo, el comerciante los miércoles de la tarde se lo busco. Directamente él ni lo dispone. Yo se lo busco el cartón, lo pasamos a buscar y lo vendemos directamente. El de las casas pasa por una planta en donde hay 8 personas trabajando todos los días, de la semana, de lunes a viernes. Ahí ellos extraen los productos que son vendibles, que tienen mercado, se enfardan y se venden. Son muy interesantes los usos que le damos a los productos que vendemos de la ciudad, porque después de varios años, de un año y medio que estamos en esto, hemos encontrado proveedores
que nos compran el residuo y que están buenos los productos. Nosotros también evaluamos qué se hace. Bien. Porque por ahí está bueno que sea un mercado que no sea negro, porque esto es muy informal también. Claro, claro. Que sea una empresa que tenga licencia ambiental, por ejemplo, en eso nos fijamos. Y hoy el plástico, por ejemplo, va a Córdoba a una empresa que produce un elemento que se usa en la exportación de maní. Somos una zona manicera por excelencia. Entonces es como que esa botella que nosotros separamos va a Córdoba, genera una transformación, pasa a ser un producto, se pasó de un recurso, de un insumo a un producto, y vuelve como una lámina que se usa debajo de los vivos de maní para la exportación a Holanda, a Australia, a Egipto, a donde sea. Entonces nuestra botella vuelve al sistema. Claro. Los europeos están muy contentos, según me dijo el proveedor, de este producto que hacemos, que generalmente era de cartón y ahora es de PET, es el mismo plástico que se hace en las botellas. Excelente. Y si no se venden, a la misma producción de botellas, lo cual es bueno porque evitan que entre más plástico al sistema. Es una economía circular. Bien. Bueno, Juan José, excelente todo lo que están haciendo. Carolina también, muy bueno. Aparte, los chicos arrancan desde jardín, los hemos visto dando vuelta por el ex basural y aprendiendo y viendo cómo se va haciendo el separado. ¿Por qué arrancar por el jardín de infantes? ¿Quién me quiere contar por qué arrancan por ahí? Nosotros al principio, apenas planteamos esto, entendimos de que son los chicos quienes mueven, un poco la información. A una persona una persona adulta que tiene su trabajo, tiene sus cosas, tiene que llegar y hacer la comida, tiene que después limpiar. No es fácil decirle, bueno, además de vos limpiar, tenés que hacer esto, tenés que separar tus residuos, tenés que fijarte en que esto no tiene que estar con esto, en 3 categorías, en hacer compost. No todo el mundo es sensible a entender que económicamente es rentable, que ambientalmente, que le facilita el trabajo a los chicos de la cooperativa. Entonces, los chicos sí tienen esa visión de que si ven que en la planta hay una persona que está abriendo la bolsa que yo tiré, está sacando la botella, está apartando el pañal sucio o cosas peores también, porque vienen los residuos de baño, por ejemplo, en la bolsa negra. Claro. ¿Cuál es la idea de esto entonces? Los chicos reciben eso, los chicos se sensibilizan, se movilizan, por decirlo así, van a su casa y le cuentan al padre y lo retan. Después lo retan si lo hace mal. Claro. Esa es un poco la idea de esto, de que sea de abajo hacia arriba. Pasa lo mismo con educación vial, pasa lo mismo con toda por ahí, bueno, problemas más graves como la drogadicción. Siempre se empieza con ellos y después sube hacia los padres, que son un poco los que tienen la agenda un poco más rígida, es más difícil llegarles. Así que eso es lo que adoptamos nosotros y ambientalmente en el mundo se hace así también. Bien, bueno, tenemos mucho más para hablar porque vamos a seguir hablando de medio ambiente, de obras públicas también, porque lo tenemos al ingeniero aquí, lo queremos aprovechar, pero eso lo vamos a hacer en el próximo bloque. No te muevas, ya volvemos.